Los protagonistas rumbo al 2024. Conozca el panorama del rumbo político de México. Los actores, las tendencias, las opiniones. Todo lo que acontece en torno al proceso electoral. Los protagonistas rumbo al 2024. Comenzamos. Bienvenidos a los protagonistas en este arranque de semana, lunes 8 de enero, con las noticias más importantes que se han generado en el ambiente político, con todos los protagonistas que van haciendo opinión pública, generando opinión pública, que van dando a conocer muchos de los proyectos que se traen en la agenda. Y antes de comenzar con nuestros invitados, déjenme comentarle que Mónica Soto, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, asegura que con la dedicación de los equipos profesionales de las 5 magistraturas con las que actualmente trabaja la Sala Superior, se encuentra plenamente garantizado el proceso electoral de este año. Interesante lo que está dando a conocer y bueno, pues vamos a ir ahí platicando de todo ello. Déjeme platicar esta tarde con Felipe Granda Pastrana, a quien aprecio mucho que esté con nosotros aquí en los estudios de los protagonistas rumbo al 24. Felipe, felicidades, ¿cómo estás? Muy bien, Miguel Ángel. Es un honor y un gusto estar aquí contigo, arrancando este año con el pie derecho, y un saludo a todo el auditorio. Con muchos temas. Felipe Granda Pastrana, empresario, político, padre de familia, un personaje que ha estado detrás de muchas causas sociales muy importantes, hombre discreto, siempre con un perfil bajo, pero con grandes escenarios muy interesantes a su paso en los escenarios como empresario. Toda tu familia se ha dedicado también al comercio. Así es. ¿Cómo narra Felipe su vida como empresario en muchos tópicos, ¿no? Pues mira, es algo que sus orígenes son de muchos años, y mi padre llega acá de Puebla en 1950, se casa con mi mamá Tuscleca, y en 1963 somos 7 hermanos. Cuando yo tenía 12 años, mi mamá fallece. Ella era muy apegada a la iglesia y le decían que ese embarazo no lo debía haber tenido cuando nace mi hermana más pequeña, pero ella no, dijo, no, lo que me mande Dios. Y nace mi hermana y ella falleció en el parto, y pues fue un golpe difícil. Mi padre, tal vez mis tías decían, oye, dame a Felipe, dame a Rafa, que era algo que se acostumbraba en aquella época, y le dice, no, yo me quedo con mis hijos. Y mi papá se dedicó a criarnos, a enseñarnos a trabajar y a hacer crecer el negocio. Nunca se casó, fue un hombre que hizo un compromiso con nosotros y con el trabajo, y así nos enseñó y así nos educó, y es por eso que también todos mis hermanos y nosotros somos inquietos, ¿no?, en el tema del trabajo, del negocio, y pues ahí hemos estado siempre al frente viendo qué podemos hacer, cómo se puede innovar, cómo se pueden hacer cosas nuevas para atraer a nuestro estado, para atraer a Chiapas. Una familia de empresarios que genera muchos empleos y de ahí se sostienen muchas familias. Bueno, desde muchos años, ya ahora que camino las colonias y que recorro la ciudad, no falta en una casa donde haya alguien que diga, yo trabajé ahí, mi tía trabajó ahí, trabajé con ustedes, trabajé en tal o cual negocio, y siempre hemos encontrado gente agradecida, gente muy amable, gente muy atenta que nos recibe, con lo que platicamos, que nos da su apoyo, y eso nos ha ayudado mucho, ¿no? Toda esa buena relación que fuimos haciendo con la gente me ayudan mucho en este caminar que traigo ahora en lo político. Oye, Felipe, ¿cómo ha sido ese caminar en la figura de empresario metido en los consejos consultivos en muchos tópicos? ¿Por qué esa gran relación? Fíjate que yo, pues llegó un momento, por azares del destino, conocí el programa de AA, me volví miembro del programa y me gustó mucho. Yo decía, esto hay que transmitírselo a más gente. Entonces me puse a hacer recorridos. Hay un tema en el programa que se llama El Servicio, que es ir y pasar el mensaje. Y empecé a hacerlo en las escuelas, en los hospitales, y alguien pues vio que estaba haciendo eso, me invitaron a ser presidente de los comités ciudadanos de prevención de las adicciones y prevención de la violencia. Es un tema honorario,
nunca cobré nada de eso. Y estuve recorriendo la ciudad, me invitaron luego porque luego fui presidente estatal de los comités ciudadanos de prevención, recorrí el estado y también lo que gané mucho fue que fui a algunas convenciones, fui a varios cursos y me gustó mucho, aprendí mucho. Las veces que he sido regidor del ayuntamiento siempre he estado en la comisión de seguridad porque me apasiona mucho la prevención y es algo que tenemos que darle mucho seguimiento. Tenemos que darle mucha gestión. Acá hay algo que en Tuxtla está funcionando muy bien, que son los grupos de WhatsApp en las colonias donde la gente tiene comunicación directa con la policía. Y eso es algo que yo inventé. Yo lo hice, el famoso vecino vigilante, un servidor fue el que lo creó. Y en esa época el secretario de Seguridad Pública era Moisés Grajales, y con él hicimos los grupos de WhatsApp donde estaba conectada la policía. Ahora ya lo hicieron más grande, ahora ya hay 600 grupos en Tuxtla. Y me da gusto, que es una forma donde la gente tiene un poco más de contacto con la seguridad. Tenemos que trabajar mucho en eso, en lo que es la seguridad. Sé cómo hacerlo, sé cómo trabajarlo, sé lo que tenemos que hacer y vamos a estar muy pendientes de esos temas, ¿no? Oye, ¿en qué momento Felipe Granda se decide ser político? Porque vienes, insisto, de ese gran trabajo como empresario, como comerciante, después te metes a estos grupos de consejos consultivos, ¿y en qué momento te lanzas a la política? Fíjate que yo criticaba mucho a los políticos, yo veía mucho abuso que había, muchos excesos. Uno como empresario es a veces mesurado en el gasto, mesurado en muchas cosas, ¿no? Austero. Y veías cómo los políticos estaban haciendo un gasto desmedido y abusando de los presupuestos y avisando del dinero y cómo se estaban enriqueciendo. Y entonces, un día criticándolos, me salen, pues métete de político. Para que sientas. Sí, para que veas lo que se siente. Y entonces decidí estar en la política, me invitan a ser candidato a diputado, sin yo haber participado nunca. Pues esa vez fui medalla de plata. Pero quedé muy picado, quedé muy metido, quedé con el gusanito de la política y le seguí. Tengo grupos, desde ese fue en el 2005, desde esa época hay grupos de colonias que están conmigo y me han seguido a donde quiera que haya ido, porque siempre hemos sido muy recíprocos, siempre hemos sido muy atentos, hemos atendido a la gente, les hemos hecho sus gestiones, los hemos apoyado. Entonces hay gente que está con nosotros desde esa época y así se ha ido sumando. Y en diferentes lugares, en zonas que he estado, a ver, me gusta, me he preparado en lo electoral, en muchas cosas, y he seguido caminando, ¿no? Lo que es la ciudad, tenemos grupos en toda la ciudad. Pues la elección anterior, el 2021, yo gané la encuesta al presidente Carlos Morales, que era el presidente municipal, y ya estaba inscrito para la presidencia. Pues era nuevo en Morena, me bajaron, me invitaron a ser diputado local, me discipliné, y ahora estoy seguro, vamos arriba en la encuesta, vamos muy bien, la gente nos recibe muy bien, la gente nos oye, nos escucha, hago recorridos por las colonias, diario visitamos a los tuxtlecos, y vamos bastante bien. Entonces esperamos que ahora sí nos haga justicia la revolución, porque nos toca y nos corresponde a nosotros el derecho de estar ahí, y la gente nos lo dice, y queremos hacer un gran trabajo. Y si estoy en la política, es porque quiero que se hagan bien las cosas. Oye, y bueno, entiendo que evidentemente tu aspiración es ser próximo presidente municipal. Me inscribí para la encuesta para ser presidente de los comités ciudadanos de defensa de la Cuarta Transformación en Tuxtla, y tenemos el trabajo hecho al interior de Morena y también hacia la ciudadanía. Pues vamos a estar muy pendientes. Interesante desafío, interesante reto, interesante también lo que se necesita para seguir evolucionando en las capitales de los estados, que son muy complejas. Cada capital de un estado es muy complejo. Pues yo te puedo decir que Tuxtla, de todas las capitales de los estados. Pues Felipe Granda, como siempre te aprecio que hayas estado con nosotros. Vamos a estar muy pendientes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Vamos a pausa en radio, nos quedamos en redes sociales y ahorita regresamos con más aquí en Los Protagonistas. Entérate de todo sobre el proceso electoral. Los protagonistas rumbo al 2024. Estamos de regreso en este lunes 8 de enero. En más noticias en el escenario político, por primera ocasión, 15 ciudadanos de Campeche, Chiapas, Hidalgo, Michoacán, Sinaloa, Tabasco y Veracruz se encaminan a convertirse en las figuras de los candidatos independientes
rumbo a las diputaciones federales, sin el respaldo, evidentemente, de los partidos políticos, pues incluso rebasaron, fíjese, el número de firmas ciudadanas para competir por una diputación de mayoría relativa en este 2024. 12 de ellas están en manos de Morena, 2 del Verde y una del PRI. De acuerdo con la información oficial del INE, al corte del 25 de diciembre de 2023, estos 15 ciudadanos cumplieron cabalmente con la recolección de firmas y con la dispersión territorial que deben representar. Incluso la rebasaron, como fue el caso de Jorge Argüelles Salazar, que busca ser diputado federal por el Distrito 1 del Estado de Hidalgo, que prácticamente triplicó los respaldos mínimos que necesitaban. Y aquí en Chiapas hizo lo propio para el Distrito número 9, Jorge Amín Simán Estefan, que logró 8,990 de las 6,674 firmas que necesitaba, y lo hizo en 150 de las 87 secciones mínimas, es decir, rebasó en 120.33% los requerimientos de ley. Interesante esto que nos ponen sobre la mesa de las figuras de los candidatos independientes para Campeche, Chiapas, Hidalgo, Michoacán, Sinaloa, Tabasco y Veracruz. Así que estamos siguiendo de cerca pues todos estos interesantes temas. Y vamos ahora con la entrevista que sostuvimos con el químico Carlos Esquinca, una radiografía muy interesante en torno a la vida de los partidos políticos, esa transición del PRD hacia Morena, y bueno, pues otros de los asuntos que aquí platicamos con Carlos Esquinca. Escuchemos. Los protagonistas rumbo al 2024. Todo sobre la justa electoral. Qué bueno que está con nosotros aquí en Los Protagonistas de Radio Núcleo rumbo al 24, platicando, como siempre, usted lo sabe, con todos los personajes que hacen opinión pública, que aspiran a algún puesto de elección popular, que dirigen algún partido político o asociación. Siempre hemos estado convocando a todos de todos los partidos políticos. Unos pues todavía como que están calentando motores. Yo quiero apreciar mucho la presencia del químico Carlos Esquinca aquí en el estudio, a quien le aprecio mucho que nos acompañe. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenos días y gracias por la invitación. Aquí estamos presentes. No, hombre, gracias a ti. Hemos estado, ahora que vino los dirigentes del PAN y PRD a nivel nacional, me acordé de ti cuando estabas en la dirigencia del PRD. Del PRD, sí, me tocó ser presidente estatal del PRD. Así es. Durante 2 años y medio, más o menos. Sí. En momentos coyunturales, ¿no? Sí, fíjate que eran momentos de coyuntura, como tú bien dices, porque era el crecimiento y la consolidación de la izquierda. Veníamos de ganar el gobierno del Estado con el licenciado Pablo Salazar, 2006, en una coalición más de izquierda que de otro lado. Y llegamos al 2006, me toca a mí pues tomar los riendas del partido y vamos a la elección con el presidente Andrés Manuel. En ese año que se gana Chiapas, se gana la elección, pero pues hay el fraude, ¿no? Y al mes siguiente, mes y medio, pues nos toca enfrentar la elección al gobierno del Estado. Y pues finalmente la ganamos ahí con Juan Sabines, y esa fue la consolidación del primer paso. Fue un año muy difícil, una elección muy difícil, pero en el 2007 ya con el partido ya bien sincronizado, pues nos convertimos en la primera fuerza en 2007 del Estado. Sacamos una cifra impensable en ese momento, 1,050,000 votos sacó el PRD en ese momento. Ya me tocó ser regidor del ayuntamiento, diputado federal plurinominal. Participé para ser candidato para ser diputado federal en el 2012. Fuimos a una elección con Andrés Manuel de nuevo, me tocó el Distrito 9. Nos hicieron un fraude en ese momento terrible, ya no pudimos avanzar, ganamos la elección. Fíjate, curiosamente, en el 2012 fui el diputado federal, candidato a diputado federal más votado del PRD en toda la República. Tuvimos 59,000 votos en ese momento, pero no fui diputado, y en el fraude no fui. Después en esa participación me tocó ser candidato a la presidencia municipal de Tuxtla en el 2015, en aras de participar, y hoy pues mi aspiración es ser el candidato a la diputación local en el Distrito 1 por Morena, aquí en Tuxtla, que es mi bastión, donde he caminado, donde he hecho obra, donde he sido funcionario, ¿no? Y pues estamos muy motivados y entusiasmados de que sí
podemos armarla, ¿no? Pues vamos a estar muy pendientes. Como siempre, yo te aprecio mucho. ¿Cuándo son los tiempos? ¿Cuándo se...? Las encuestas son el 22 de enero. Se acortaron los tiempos. Pues estamos pendientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Hasta luego. Hasta Felicidades. Los protagonistas rumbo al 2024. Todo sobre la justa electoral. Bueno, pues ahí tiene estos datos. Déjeme ir a pausa en radio y nos quedamos en redes sociales. Estos son los protagonistas rumbo al 24. Regresamos. Los protagonistas rumbo al 2024. Entérate de todo sobre el proceso electoral. Estamos de regreso en este lunes 8 de enero con las noticias más importantes en el ambiente político. Fíjese que el 40% de los mexicanos que radican en el exterior tendrán la oportunidad de votar presencialmente en las elecciones presidenciales de este año al vivir en alguna de las 23 ciudades de Estados Unidos o de Europa en las que el Instituto Nacional Electoral va a instalar módulos de votación. Por primera vez en la historia, 4.7 millones de paisanos podrán votar en los consulados y embajadas donde vivan para elegir a la próxima presidenta o presidente de México, así como diputados federales y senadores de la República. El resto de los mexicanos que viven en el extranjero podrán votar de manera electrónica por internet o solicitar el voto mediante el correo postal para dar un total de 12 millones de paisanos que podrán ejercer su derecho al voto en los próximos comicios del 2024. Interesante este tema que por supuesto le daremos seguimiento. Déjeme ir ahora a la charla que tuvimos con el politólogo Luis Buendía acerca también de cómo ven los jóvenes justamente los escenarios políticos. Escuchemos. ¿Cómo estás, Luis? Muy Buenos bien, días. muchísimas gracias, licenciado Miguel, y un gusto saludarte, un gusto saludar a tu audiencia y muchísimas gracias por el espacio. No, hombre, saludándote, te hemos visto en el Senado de la República, eres asesor jurídico, estudias 3 carreras, en fin, hay escenarios muy importantes para las juventudes y yo te aprecio mucho que estés aquí en el estudio. ¿Cómo catalogas en estos momentos la participación de los jóvenes, no solamente en contiendas, sino en la misma vida política? Bueno, pues una pregunta muy interesante para empezar y yo creo que hoy en día más que nunca es tiempo de jóvenes preparados, de jóvenes con convicciones, de jóvenes con valores, que buscamos involucrarnos en incidir positivamente en la sociedad, en distintos ámbitos, ya sea temas políticos, temas sociales, temas económicos, empresariales. Yo creo que hoy en día habemos muchos jóvenes que tenemos esta inquietud de levantar la mano, de hacer escuchar nuestra voz para poder incidir positivamente en los cambios que viene la sociedad, ¿no? Yo creo que hoy en día, platicábamos un poco antes, se había perdido un poco a lo mejor este interés. Habíamos vuelto a ser los jóvenes personas muy apartadas de lo que estaba sucediendo en la actualidad. Vemos problemas internacionales como las guerras, pero verdaderamente yo creo que hoy en día está cambiando esto. Estamos siendo un poco más empáticos, un poco más carismáticos, un poco más sensibles con todas las distintas situaciones que hay hoy en día en la sociedad y estamos, como te decía, levantando la voz para poder ayudar y hacer ese cambio que tanto el mundo como nuestra sociedad nos están exigiendo el día de hoy. Porque hay muchos desafíos en el sector juvenil, ¿no? Sí, indudablemente. Bueno, hablando un poquito en el sector político, muchas veces creen que los jóvenes mismos nosotros creemos que no somos tomados en cuenta, que muchas veces el ámbito político está muy alejado a lo que podemos hacer, pero yo creo todo lo contrario. Yo creo que la política la hacemos todos los días, desde que nos levantamos, desde que damos el buenos días a nuestro prójimo, a las demás personas, desde que podemos incidir desde la trinchera, ya sean empresarios, ya sean sociedades civiles, desde que podemos incidir en esta toma de decisiones para apoyar el entorno de las demás personas. Yo creo que ahí estamos haciendo política. Sí, y eso se traduce después en las políticas públicas. Claro, indudablemente. Ahorita que he tenido la oportunidad pues ya de estar un año ahí
en el Senado de la República, trabajando un poco más de cerca, elaborando, dictaminando políticas públicas, pues me ha tocado ver un poquito más este escenario y ver cómo es un ámbito muy loable, es un ámbito en donde verdaderamente pues muchas veces no se ven a las personas que estamos detrás, pero que estamos incidiendo, y no solamente con los buenos deseos, que si solo fueran buenos deseos, pues yo creo que tendríamos un mundo ideal, ¿no? Pero también con trabajo, con preparación, con dedicación, con investigación, con escuchar verdaderamente cuáles son las necesidades de la gente que está padeciendo las cosas. Yo creo que se está haciendo un trabajo pues muy loable y muy, muy importante en beneficio de la sociedad jurídica de nuestro país. Pues qué interesante esto que me cuentas. Hemos apreciado cómo al pasar de los años, con nuevas generaciones de políticos, ¿no? Hay quienes dicen que se acabó la vieja guardia de la política, pero hay quienes desde hace 20 o 30 años vienen empujando a las juventudes. Hay una tesis que sostiene que muchos de los jóvenes que, por ejemplo, adquieren por primera vez su credencial de elector, participan en los procesos, pero dejan un paréntesis y vuelven a regresar. Eso era la tesis, pero ahora muchas cosas están cambiando, ¿no? Sí, yo creo que lo dices muy bien, ¿no? Venimos de una tendencia en donde venimos con un pueblo, pues a lo mejor un poco cansado, tú lo llamaste de la política de la vieja guardia, ¿no? Un poco cansado de venir viviendo un poco de lo mismo, de no ser escuchados, de creer no ser escuchados, creer no ser tomados en cuenta. Yo creo que hoy en día eso también está cambiando, ¿no? Estamos viendo cómo las sociedades civiles se han involucrado muy fuerte, han tomado respuesta, han habido distintos movimientos donde se levanta la voz y verdaderamente se está tomando en cuenta las necesidades de la sociedad. Yo creo que por ese camino debemos de ir, las juventudes especialmente, ver que hoy en día las juventudes en el rango de los 20 a 30 años representamos una tercera parte del padrón electoral a nivel nacional. Entonces hacíamos una pequeña investigación donde si el total de jóvenes hubieran votado en las pasadas elecciones, 27 de las 32 gobernaturas a nivel nacional pudieron haber cambiado. Entonces, digo, verdaderamente los jóvenes hoy en día sí representamos una parte importante de la sociedad y debemos de creérnosla. Y esta nueva generación de políticos necesita también tener sus espacios laborales, porque no puedes estar pues nada más viviendo, o sea, de lo romántico que es la política, dicen algunos. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que muchos de los jóvenes me toca a escuchar con algunos compañeros, con algunos amigos, inclusive saliendo de las licenciaturas todavía no se la creen. No creen que son capaces de poder obtener, déjate de la política, fuera de la política, claro, algún empleo bien remunerado, que sean capaces de poder seguir trascendiendo laboralmente, de poder contribuir a la sociedad, de poder sentarse con otras personas y poder expresar sus ideales, sus deseos, sus inquietudes y de poder ser tomados en cuenta. Yo creo que nos falta un poco el tema de creérnosla. Conozco a mucha gente jóvenes, capaces, con preparación también, pero que muchas veces vivimos a la sombra de cuando me hablen, cuando me digan, cuando me indiquen, cuando me instruyan, porque pues soy joven, porque me falta experiencia. Sí, creo que la experiencia es algo muy importante, pero la vas ganando. Y si nunca te atreves a levantar la voz, si nunca te atreves a seguir con tus sueños, pues ¿cómo ganas esa experiencia, no? Claro. Así es. Pues yo te aprecio mucho, Luis Enrique, buen día que hayas estado con nosotros. ¿Cuáles son tus aspiraciones? Cuéntanos. Pues mira, actualmente estamos contendiendo en el proceso interno de Morena por una diputación federal por el Distrito 10. Pero lo decía cuando me inscribí. Más que yo siempre he tenido un anhelo. El anhelo verdaderamente, aunque suene un poco romántico, por servir al pueblo, a los demás, por retribuir un poco de lo mucho que el estado de Chiapas me ha dado y
por verdaderamente poder generar una injerencia positiva en algún sector, desde la trinchera en la que me toque estar. Hoy en día buscamos esta representatividad en el Congreso de la Unión, sin embargo no es el principal motivo. Lleguésemos a quedar que estamos levantando la voz, como te decía antes, ¿no? Creyéndonosla, siendo parteaguas para los jóvenes para decirles, oigan, sí se puede, somos jóvenes capaces, con preparación, que nos seguiremos preparando y con las ganas de servir al pueblo. Entonces, tenemos esas aspiraciones, pero desde la trinchera en la que nos toca estar, decirle hoy a los jóvenes que seguiremos levantando la voz, seguiremos velando por sus intereses y por el bienestar en general de toda la sociedad chiapaneca. Pues te aprecio mucho que hayas estado con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Hasta pronto. Hasta pronto. Regresamos. Bueno, pues ahí tiene usted esta entrevista. Yo quiero agradecerle mucho a usted que nos haya acompañado en esta emisión de Los Protagonistas en este lunes 8 de enero. Aprecio a nuestros invitados, a Luis Buendía, a Felipe Granda y a Carlos Esquinca, pero también aprecio mucho todo el trabajo hecho por mis compañeros, Hans Pico Gómez Cano, Elena Zúñiga, por supuesto Monserrat Hernández y Óscar Aguilar. Y a todos los que hacen posible este espacio informativo. Desde aquí les mando un fuerte abrazo y nos vemos y nos escuchamos en Los Protagonistas la próxima semana a las 6:30 y mañana muy tempranito, como todos los días, en Notinúcleo, primera emisión. Hasta pronto. Los actores, las tendencias, las opiniones, todo lo que acontece en torno al proceso electoral. Los Protagonistas, rumbo al 2024. Lo esperamos el siguiente lunes, por esta estación.